Qué bien estar aquí con todos vosotros para presentar este libro. Gracias, Manuel. No, gracias a ti, Paco, por invitarme y por hacerme llegar el libro que me ha interesado mucho. Bueno, nada, aprovecho para saludaros, para daros la bienvenida. Muchísimas gracias por haber venido a la presentación de este libro que creo que es verdaderamente especial, como también es muy especial Paco para mí y bueno, yo creo que para las gentes del cine en general y espero que en la presentación pues, se pueda transmitir un poco de por qué y si no, de todos modos, pues aquí está el libro, ¿no? Paco Poch, acerca de su producción de cine documental y su retrospectiva en la 21ª edición del Festival Cine España de Toulouse, que desde luego responde a muchísimas de las preguntas sobre la actividad de Paco, sobre la figura de Paco, incluso se pueden entrever algunas cuestiones que tienen más que ver pues, con la persona, digamos, y con su trayectoria no solo profesional, sino también humana. Así que nada, Paco, muchísimas gracias. Agradezco... Gracias a ti que has venido a presentar. Bueno, agradezco también a la Central por acoger la presentación, que para mí siempre es muy grato volver aquí, donde también trabajé durante muchos años. Y tenemos que decir que no está hoy con nosotros y la vamos a echar mucho de menos y también queremos que de alguna manera esté presente, aunque sea virtualmente, ¿no? Gabriela Cea, que es la autora del libro. Ahora explicaré un poco, pues bueno, este libro que es bastante especial porque al mismo tiempo es un libro con muchas voces, con entrevistas, que es en parte una crónica, pero Gabriela es como la organizadora de todo ello, la autora, la escritora, y pues bueno, no ha podido acompañarnos, sobre todo por esta cuestión técnica un poco compleja de hacer la presentación en estas circunstancias. Ella es escritora, periodista cultural y también cineasta, lo cual yo creo la convertía en la persona indicada y sensible, ¿no? Para poder comprender muchas de las cuestiones del libro. Y como digo, pues bueno, es una lástima que no nos pueda acompañar. El libro... Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien, sí, sí. Ella nos acompañó a la crónica, o sea, hizo la crónica de esta retrospectiva, porque vino y lo siguió todo y luego escribió ese texto a su manera, ¿eh? Era una crónica que ella se iba organizando, muy fresca, a mí me sorprendió lo bien escrita que está y buen lenguaje, espontánea y al mismo tiempo con contenido. Ella no es productora, el hecho de lo que sabe de producción lo vio en aquellas jornadas en Toulouse. Hay que decir también que importante que estas jornadas de Toulouse es del Festival Cine España, es de hace tiempo, es de hace tiempo, pero claro, entre que ella hizo el libro, entre que teníamos las fotos, entre que se hicieron las entrevistas, la editorial que lo tirara adelante, etcétera, pues claro, cuando salió y con todo el tema este de COVID y todas esas cosas, pues cuando salió, ¿no? Entonces hemos retrasado muchas veces esta presentación ya, porque hace como un año que lo teníamos para hacer. Es una cosa que es un libro que ha salido tarde, pero no importa, a mí me parece bien porque ha madurado, también está bien, sí, sí. Y sigue siendo vigente. Sí. Y aquí Gabriela Cea hizo un gran trabajo y bueno, pues fantástico. Sí, porque como decía Paco y ya hemos mencionado un poco antes, el libro está hecho en el marco de esta retrospectiva que se hizo del trabajo de Paco como productor. Productor concretamente de películas documentales, de largometrajes documentales, porque Paco ha producido muchísimos tipos de películas. A mí me hizo mucha ilusión que me propusieran esta retrospectiva, porque me dijo el director del festival, Patrick Bernabé, que es director del Festival de Toulouse, Cine España, cuando me lo propuso, me dijo, solo he hecho una retrospectiva de producción, que es la de Elías Querejeta. Sí. Entonces, claro, fue para mí un gran honor, que no me lo merezco, considero que no me lo merezco, pero fue un gran honor que solo haya hecho Elías Querejeta y yo. Claro, pensé, bueno, pues me ha puesto en un buen nivel. Considero que hay una distancia enorme entre Elías Querejeta y yo soy a su lado un aprendiz. Pero fue interesante y me motivó mucho esta idea. Y él lo tenía clarísimo. O sea, surgió la idea porque yo había ido muchas veces a este festival con películas. A presentar, habíamos ganado premios, a presentar cosas, y claro, y se surgió poco a poco. Él siempre estaba mucho por aquí, venía mucho por Málaga, por aquí, por Madrid, por Barcelona. Bueno, y surgió la idea y así es como... Es un hombre muy interesante que tiró adelante este festival él solo, poco a poco. Tiene mérito toda la gente que monta festivales y lo consiguen, para mí es un gran respeto, ¿no?
Bueno. No, dices, a ver, Paco, como siempre, pues te quitas méritos, aunque al mismo tiempo no recuerdes oportunamente esto, que solo ha habido 2 retrospectivas de productores en este festival, que trata de ser ¿no? Es un festival que gira en torno al cine español y otro es Elías Querejeta, pero bueno, lo cierto es que el trabajo que has desarrollado, y concretamente en el trabajo que se ha desarrollado yo creo en Barcelona, pues eso, de finales de los 90 para aquí, en realidad, y que todavía está vigente, pero que hay en esos años, en esa década de 2000 a 2010, estas nuevas formas de producción que de alguna manera se inventaron, realmente se pusieron en marcha, pues bueno, impulsadas por varios másters, fundamentalmente por el máster quizá de la Universidad Pompeu Fabra, pero también intervinieron otras instituciones y otros actores que incluso venían de fuera de la institución y demás. Digo que todo ese movimiento del que Paco es uno de los protagonistas más destacados y iniciadores y fundadores, podemos decir, pues hasta cierto punto yo creo que sí que sería equiparable a lo que supuso la producción de Querejeta, las formas que pudo traer la Elías Querejeta en los años 60, España, 60-70. No, nada, bueno, pues como decía, que esa retrospectiva de Cine España en realidad giraba en torno a toda esta producción de películas documentales, de lo que en esos años se llamó documental de creación, pero que en realidad es un término como otros que se podrían buscar y que yo creo que sobre todo son películas que inventaron precisamente formas de producción nuevas, a veces amparándose en esa idea del género documental, pero que muchas veces sobrepasaban totalmente la etiqueta o el género, iban por otros caminos. Lo importante es que se creó un marco muy vital en esos años, yo creo, que tú produjiste algunas de las películas más conocidas de ese momento y que yo creo que, bueno, es un trabajo que todavía hoy, ¿no? Pues mantiene su eco. Es importante este punto porque es lo de dar el formato de película, dar la definición de película a piezas que hay gente podría decir que son documentales. O sea, cuando yo me acuerdo de esto salió sobre todo con Innisfree, que me acuerdo que un día no sé quién dijo, pues es un documental. Y Guerin insistió mucho, es una película, es una película. El caso, el desencanto de Querejeta, de Querejeta, claro, es una película, es documental, pero es enorme de planteamiento. Entonces, esta idea de que pueda ir a las salas, de que haya muchos elementos, de que haya un gran trabajo, una gran aportación. El caso de la leyenda del tiempo, que estuvimos pues 10 semanas dando tumbos por allí, por las marismas de Cádiz. Bueno, estuvieron. O el caso de Cravan, ¿no? Estas películas son claramente películas, son películas de cine. Lo que pasa es que tienen esta frontera entre documental y ficción. Y de ahí surgió toda esta literatura. Pero a veces pasó esto, de que si era documental, si no. Hay que insistir en que eran películas. Eran películas sin más. El libro está estructurado así, ¿no? Siguiendo, digamos, estos títulos, esta producción, este ciclo que se mostró en Cine España, películas como Innisfree de José Luis Guerin, que citaba Paco ahora, o Cravan versus Cravan de Isaac y la Cuesta, o el Durruti que no está presente en el libro, pero que también, yo creo que en el ciclo sí que estaba, ¿no? El Durruti estaba, sí, seguro. Sí. El libro no salió porque era una película, claro, estaba el equipo francés, no había nadie aquí, claro. No podíamos ir a entrevistarles a París y era una película compleja, había muchos elementos, entonces no la pusimos. La verdad que no recuerdo exactamente por qué no insistimos en no ponerla, porque es una película muy elaborada, fue un mes de rodaje mínimo, o sea... Pero ahí estuvo también Gaudí, estuvo también... De Manuel Huergas. Sí, pero creo que lo hablo yo en mi entrevista, creo. Exacto, bueno, hablo entonces, efectivamente, siguiendo esta pauta del ciclo de la selección de películas documentales que ha producido Paco, que se mostraron allí, lo que el libro es, aparte de la crónica de ese propio ciclo, es una serie de encuentros con los cineastas, normalmente los cineastas, los directores de esas películas, además de un encuentro al final con Paco también, una entrevista con Paco pues, extensa, que es un poco el final del libro. Él también se ha reservado, Gabriela ha decidido también reservarle esa aparición final, ¿no? Es muy bonito una cosa que comentaba Gabriela, que cuando he podido hablar con ella, que es como que quería que la figura de Paco, o queríais tal vez, fuera como apareciendo poco a poco, ¿no? Como esa especie de algo que viene desde el fondo, digamos, algo que igual no es tan visible, como muchas veces la figura del propio productor, ¿no? Que
que en el fondo es una figura poco visible o menos visible de lo que debería, yo creo, y ese es también uno de los méritos y de los intereses de este libro, ¿no? A mí siempre las cosas que giran en torno al cine pero que traen aspectos un poco menos visibles o aparentes me parecen interesantes. Entonces hay esta parte final con la entrevista de Paco, pero antes hay una serie de entrevistas con estos directores, ¿no? Con José Luis Guerín, en el caso de Innisfree, con Isaki La Cuesta, con Lluís Galter, en el caso de La Substancia, ¿no? Que es una película más reciente que también ha producido Paco un poco en la órbita de la Pompeu Fabra, de la universidad. Y con el director del festival. Con el director del festival también, sí, Patrick. Y con Jordi Balló, que era el director del máster. Exacto, con Jordi Balló, que es director del máster. Y tiene un prólogo también el libro de Manuel Pérez Estremera, que está muy bien y que es verdad que, como dice también Pera Portabella en el epílogo, bueno, ya veis qué cantidad de nombres y que pues es un retrato bonito de Paco. Entiendo que desde la amistad, imagino que tenéis, Manuel y tú. Pero, en fin, es un libro que también en su forma yo creo que es acertado, porque es un libro también muy coral, muy colectivo. Desde luego es el repaso de una carrera, pero también tiene algo ¿no? que muestra cómo las películas realmente pues, siempre en mayor medida se hacen de manera colectiva y bueno, eso es un acierto que el libro, en mi opinión, no esté solo centrado en Paco, sino que tenga como todas estas líneas de fuga, porque muchas veces ellos incluso hablan de la película más en general, ¿no? Sí. No solamente del trabajo de producción, sino de cuestiones que tienen que ver, pero que le da cierta libertad también y que es la libertad que el productor muchas veces tiene que dejar al cineasta. Sí, y en realidad el prólogo, por ejemplo, que lo hace Manuel Pérez Estremera, es interesante porque él, o sea, yo le pedí que hiciera el prólogo, porque él fue el que permitió que muchas películas se hicieran, como por ejemplo la película de Patricio Guzmán, El caso Pinochet, que es una coproducción que hicimos con Le Film d'ici Francia, con Yves Janot, que murió, un gran productor, amigo y gran productor. Él, cuando le presenté el proyecto del caso Pinochet sobre el guión y tal, Pérez Estremera estaba dirigiendo Canal Plus en aquel momento y dijo que sí, pero enseguida. Luego dijo, hay que hacer el proceso, hay que seguir los pasos y tal, pero dijo que es enseguida. Al decir el que sí, en aquel momento todavía Canal Plus estaba ligado a Italia y a Francia, tenía los tres países. Inmediatamente Francia entró, que Francia estaban como dudando, pero al haber entrado a España, Francia, eso dio el empuje para que Francia entrara. Con lo cual la película de Pinochet, el caso Pinochet, se desatascó en esa operación. Claro, Pérez Estremera fue una pieza importantísima para conseguir desbloquear iniciativas que no se hubieran podido hacer con otro director, ¿no? Que no fuera tan sensible a este tipo de cine. Y bueno, pues por esto yo le pedí que hiciera el prólogo. El prólogo en realidad está muy bien, no habla de mí, habla muy poco de mí, habla de él. Habla de él, pero a mí me gusta mucho, habla de él y habla de su época en donde él hacía de ayudante de dirección de Glover Rocha, en Cadaqués, haciendo cabezas cortadas. Pero habla de Barcelona y habla de los precedentes del cine que luego... Hablaba de Jacinto Esteban, hablaba de Joaquim Jordà, hablaba de todas las cosas que a él se le venía a memoria en relación a lo que yo le había encargado. Porque me acuerdo que fuimos a cenar, le expliqué el proyecto y le dije, oye, es que hay este libro que está haciendo Gabriela, que repito que lo ha hecho muy bien, nos encanta, y claro, está así, me parece, no sé si se lo di, sí, supongo que ya se lo di, este mismo mamotreto que te di a ti. Y él se lo miró, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Y en cambio, poco a poco fue metiendo su papel en todo esto. Y es interesante porque él era, también cuando fue director del Festival de San Sebastián, fue director de Televisión Española, fue director general del Ministerio de Cultura. O sea, fue un hombre que incitó, estimuló y ayudó a la industria en el aspecto muy creativo. O sea, eso es una suerte cuando hay personajes que tienen un papel decisivo, como él y otros, y son sensibles a la autoría, ¿no? Esto es clave, porque para nosotros es una aventura muy importante. Y por esto le hice el prólogo, es como un homenaje. De hecho, el prólogo que se lo encargué es como un homenaje. Él explica sus vivencias. ¿Sabes? Y de vez en cuando va diciendo, y el Paco Poc por ahí, lo pone por ahí, pero en realidad habla, está muy bien, me encanta esta idea. Lo que pasa es que yo creo que él también va como a buscar un poco, hace como su propia genealogía, que igual es la suya, de ese tipo de cine, ¿no? Que cuajó, que cristalizó en ese momento, y él lo busca en la Barcelona que él conoció también, en los cómplices que tenía, en Jacinto Esteban, Joaquim Jordà, y es verdad, o sea, es cierto que ese es uno de los orígenes
importantes de este cine, porque bueno, tú citabas El desencanto de Querejeta, que desde luego es verdad, y de Chávarri, claro. Fue muy impactante. Fue muy impactante y tiene esa dimensión de... Es una película, ¿no? No es un es una documental, película, va mucho más allá. Gran documental, película de cuenta de creación, gran película, y fue muy impactante. Pero en la Barcelona de esos años, en lo que se suele llamar la Escuela de Barcelona y demás, pues también se podría buscar cierta raíz, sí, tanto en parte del trabajo de Esteban, ¿no? En Lejos de los árboles, sí, o como también, sobre todo, en Joaquim Jorda, que a su vez estaba también en los orígenes del máster de sí, estaba dando clases también allí. Y de la propia Facultad de Comunicación, sí, donde Paco ha sido profesor también muchos años, ¿no? O sea, él debió ser profesor tuyo también. Claro, entonces esto es una cosa que también quería. Ahora voy a hacer como Extremera, ahora voy a hablar de mí para hablar de ti. Pero no, claro, yo conocí a Paco y por eso también me hace mucha ilusión. Pero creo que es importante, no es para hablar de mí, que no tengo mucho que contar además. No, sí puedes hablar de ti. Pero sí que, bueno, yo conocí a Paco como profesor, fue profesor mío en la Pompeu Fabra. Paco era el profesor de producción audiovisual o de producción de cine, no me acuerdo cómo se llamaba la asignatura. Producción audiovisual se llamaba, creo, audiovisual, sí. Pero es cierto que más allá de todos los contenidos que él nos explicaba, de todo lo que él aportaba y de que todo, a mí me sigue pareciendo, porque claro, me he dado cuenta, ¿no? Desde luego yo fue el primer, y yo no era tan joven, ya había estudiado otra cosa antes, ya tenía mis 20 y algo, 20 y pocos, ¿no? Pero era el primer productor que yo veía de cerca o con el que yo hablaba o que me hablaba. Era el primer contacto que yo tuve con un productor de cine, que normalmente es una figura... Todos era primer todos normalmente, todos los alumnos. Entonces, es una gran responsabilidad, yo creo, o sea, la universidad, ¿a quién pones? Eso hace que cada año pasen por ahí 40, 50 personas que el primer contacto que tienen con lo que es la producción de cine puede ser, bueno, depende mucho de la persona. Entonces, que fuera Paco me parece realmente muy, muy acertado por la singularidad de su trayectoria, por el riesgo, y también por lo que humanamente él nos transmitía desde el primer día, que es verdad que eso era importante también. Yo recuerdo que hablaba de una manera, pues bueno, había profesores de todo tipo en la universidad, pero en Paco el plano humano siempre estaba muy en primer término, y él cuando hablaba de la producción nos hablaba de lo que había estado haciendo por la mañana, de lo que iba a hacer por la tarde, aportaba toda esta cuestión profesional, pero incluso más allá de lo profesional también. Y al mismo tiempo se trataba de el productor de estas películas que he citado. En ese momento todavía faltaban por llegar algunas de las que he citado, pero para mí también, básicamente, de manera muy importante, el productor de Innisfree, de José Luis Guerín. ¿En qué año estabas tú? Yo en 2002. 2002. Y tengo un Habíamos hecho Cravan versus Cravan, habíamos terminado Cravan versus Cravan. Se iba a estrenar, de hecho se estrenó. Yo, uno de los primeros recuerdos que tengo es el día del estreno de Cravan versus Cravan, que viniste a clase, claro, pues desbordado por las cuestiones del estreno. Es decir, viniste, recuerdo, vestido. O sea, vino con la ropa que iba a llevar al estreno o al preestreno de Cravan, que como podéis imaginar, pues con la elegancia que luce incluso en una humilde presentación de libro, pues era, yo recuerdo un kimono, no sé, igual me lío, pero recuerdo algo verdaderamente como de película de von Stenberg, impresionante, y de eso se aprendía. Quiero decir, parece un chiste, pero no lo es. O sea, de esa actitud, de eso que nos dejaba de alguna manera entrever, de lo que nos contaba también, de la propia... Yo recuerdo también el desconcierto ante el proyecto de Cravan, ¿no? De Isaac y la Cuesta y de él, porque era una película que costaba entender, que todavía no habíamos visto, porque todavía no se había estrenado, y que él nos venía y nos enseñaba en clase los Excel, les daba los presupuestos, todo, y decíamos, pero ¿esta película qué es? ¿De qué va? O sea, ¿cómo entenderla costaba realmente sobre el papel, ¿no? Y el hecho es que las buenas películas no se entienden sobre el papel. Es así. Además, la película empezó con una idea que era con menos de un minuto del combate entre George Jack Johnson y Arthur Cravan en blanco y negro, que quedaba un material que lo pasabas y se destruía. Y con esto, este embrión, este núcleo, Iñaki hizo toda la película poco a poco, iba creciendo la película, cada día que venía con una entrevista nueva, una idea nueva, tal, íbamos haciendo, todos le seguíamos y acababa siendo una gran película, pero con muchísimo material. Pero al principio no sabíamos por dónde teníamos que tirar. Y claro, esto es lo que debías notar, pero luego os daba papeles, dossiers, presupuestos, contratos, guiones, para que como mínimo no podían decir que el material no estaba. Luego yo hacía mi show, pero el material estaba allí. Y había... Era importante. Y era esto, ¿no? Era una película que no
era una película que costaba entender. O sea, si nos hubieran explicado la producción de un cortometraje de ficción o de un largometraje de ficción, y probablemente hubiera sido más fácil. En ese momento no lo sabíamos, pero luego con la experiencia de seguir un poco en el mundo del cine, la cuestión es que él ya nos venía con un proyecto que de entrada no era un proyecto de producción al uso, era muy singular, enormemente singular a múltiples niveles. Y es que, claro, es verdad que ese tipo de películas, que de hecho yo creo que... Muchos son así. Muchos de los tuyos. Muchos documentales de creación de eso, películas, Sí. de películas de este tipo de aspecto documental son así. así. Nacen con una idea y a partir de esta idea crece y esta idea se va transformando y no hay un guión tradicional, hay unas fotos, hay unas canciones y tal. Muchas son así. La línea del tiempo era también una idea de una japonesa que venía a aprender flamenco a Andalucía buscando el camarón. Unos chinos que trabajaban en un restaurante japonés haciéndose pasar por chinos, un camarón, un elemento que era la extracción de camarón, o ya lo hablaremos, pero... Y bueno, lo que yo quería también decir es que, en mi opinión, sin llevar la contraria a Manuel Pérez Estremera, que creo que tiene razón también en todos los comentarios que hace sobre un posible origen de eso, pero yo creo que el origen de lo que se produjo un poco en esos años, de lo que empezó a brotar desde allí, aparte de Jordá, que también estaba de profesor en la Pompeu Fabra, que a mí no me dio clase, tuve la mala suerte de que no me dio clase, ¿no? Pero sí que me dio clase José Luis Guerín. Y yo creo que uno de los orígenes posibles y uno de los más evidentes es, para mí, Innisfree, la película que sé que fue un proceso duro, difícil, un rodaje muy accidentado, muy largo, pero claro, Innisfree es del año 90. Es una película anterior bueno, casi 10 años, o 6 o 7 años anterior a todo este proyecto, a que iniciara este proyecto, que también tardó unos años en coger velocidad, ¿no? Con el máster y con las películas que se produjeron. Y es que es una película que es incluso anterior al Sol del Membrillo de Víctor Erice, aunque luego por muchos motivos José Luis y Víctor se retroalimentaran de alguna manera, pero una película también tan que se podría considerar como en un origen de otro tipo de producción, de romper con la producción más tradicional, de buscar otra manera de hacer, de partir un poco de la tradición del documental, ¿no? Para reinventar esas formas, no solo creativa, sino también de producción, pues en realidad eso, es muy temprano ese trabajo que hicisteis en el año 90. De manera que yo ahí veo uno de los impulsos fundamentales. El propio José Luis Guerín también luego participó aportó directamente con construcción, ¿no? a estas producciones. De manera que, vamos, que no hay que buscar que los orígenes están un poco aquí, ¿no? En todo este trabajo. Sí. Concretamente la Innisfree partía de la base de los fragmentos de John Ford, a partir de los cuales se hacía la película y de todos los que participaron en esta película. Era interesante la idea. Sí, que encontró José Luis en un viaje por Irlanda. Un trabajo antropológico y poético a la vez, ¿no? Esto era muy interesante, que fuera muy poético a la vez. Y entonces él inventaba sobre las canciones que tenía, que encontraba de Irlanda, etc. Entonces los personajes se hacían cosas, o el sombrero que usaba John Wayne, después lo cogía la niña, después lo cogía el señor mayor, y lo llevaba por el bosque, después no sé qué, y aprovechaba una leyenda y aprovechaba una canción. Para todo esto era una filigrana, una entrada y salida de elementos muy interesante, y de personajes y de sitios y de referencias. Muy bueno, muy sutil, muy poético. Realmente era un trabajo muy poético. Es un gran cineasta. Sí. Un gran cineasta. Y es un tipo de película que es muy difícil de hacer una sinopsis de ella, explicarla. Sí. Es verdaderamente especial como producto, digamos, también desde ese punto de vista. Y a mí eso es lo que me parece más estimulante, ¿no? Esta idea de producir películas que en realidad no tienen un género muy claro, porque ¿no? El género documental es una cosa gigantesca, ¿no? Abiertísima, que no dice nada prácticamente, ¿no? Y Saki La Cuesta lo mismo, ¿eh? Cuando vino con el proyecto de Cravan, yo estaba dando clases en el máster de documental de creación de la Pompeu Fabra, y Saki era alumno. Entonces era Iñaki, yo siempre lo conozco como Iñaki, pero luego se cambió. Pero el alumno me vino con el proyecto de Cravan para que yo le ayudara, le hiciera de tutor. Y claro, a mí me gustaba mucho Artur Cravan, me encantaba la idea de Artur Cravan, y ahí fue donde
pensaba, ostras, yo veía a qué chico tan joven con este proyecto tan potente y no me cuadraba la cosa. Y es que realmente es un tío con un coco enorme y además con un gran trabajo, es muy sensible y muy exhaustivo, busca sin parar y pasa de un tema al otro. Y con Iñaki entonces ahora se dio la gran magia de buscar, pues por ejemplo, escribir a BBC para pedir que queríamos ir a la cárcel de Reading porque estaba Oscar Wilde y queríamos firmar allí porque Cravan era sobrino de Oscar Wilde, etc. Y entonces nos contesta el responsable de documentales de la BBC diciendo que Holland, que era también otro sobrino, en este caso era sobrino de Arthur Cravan, estaba escribiendo un libro sobre él. Con lo cual localizamos a Holland y lo trajimos a Barcelona para hacer una entrevista. Era continuamente un encuentro detrás de otro, estirando un hilo salía otro y desde otro salía otro. Y claro, Iñaki los abría y nosotros los seguíamos. Eso es muy importante. El hecho de que se creara un equipo alrededor del director y del autor de la idea y que este equipo siguiera adelante. Es muy importante porque normalmente no encuentras tampoco tantas cosas así, ¿no? Así todo pasó lo típico, que queríamos rodar un sitio no se pudo, que queríamos hacer una cosa en la Plaza de Toros, en la Plaza de las Arenas tampoco pudimos, por ejemplo, o un barco, que es el barco en donde Cravan se fue mar adentro y desapareció, pues en el Golfo de México, pues claro, este barco no lo pudimos poner, pues pusimos a Mina Aloy en la playa mirando, pero el barco no llegó. Y estas cosas, yo en aquel momento estaba en un viaje con mi hija, que el día de rodaje le había prometido a mi hija un viaje por un regalo y estaba allí y me llamó el ayudante de dirección, que era Abel, y muy bueno, un tío estupendo, y me dice, oye, que sepas que aquí no hay barco y que sepas que todo lo que habíamos previsto, aquí estamos rodando en una playa con 5 personajes, pero todos vestidos, porque los personajes cravanianos eran gente de ahora, poetas de ahora, de Pere Jaume, Enric Casasses, toda la gente que eran los cravanianos, Carles Acmor, los cravanianos posibles de Barcelona, todos vestidos como en los años 27, años 30, con lo que pasaba en aquella época, que estaban todos los surrealistas de Picabia, todos estos que se habían escapado de la Guerra Mundial, estaban en Barcelona. Claro, esto era impresionante, era muy interesante. Y entonces Víctor Nubla, que murió, un músico, claro, todos estos personajes estaban allí y entonces se creaba esta cosa y todos hacíamos algo que no sabíamos bien lo que era, pero nos encantaba, claro. No, bueno, sí que sabíamos, pero son ideas. Es como un cuadro. Y luego nos íbamos a arte, a filmar. Bueno, encontramos a filmar con el boxeador, que era Frank Nicotra, que no era más que era un boxeador de verdad, que era el Cravan actual. Todo esto era muy interesante. O sea, se creó mucha magia. Yo estaba en París preparando, no sé si estaba con Yves Janot, para una película, quizá era el caso Pinochet, y me aparece Frank Nicotra con un guión que quería dirigir una película, y el Frank Nicotra era el campeón de Francia o campeón de Europa de boxeo, y quería dirigir una película y tenía un libro de poemas. Me vino a ver para ver si yo podía tal. Y claro, yo enseguida le dije a Iñaki, oye, ya tenemos a Arthur Cravan aquí, porque es imagínate, un boxeador poeta, ¿no? Sí, sí. Ahora. Y entonces Iñaki jugaba con el ahora y con el años 27 en toda la película. Es muy especial esto, es su primera película, ¿eh? El tío lo logró. Y yo le tenía tanto miedo que iba diciendo, yo esta película no la voy a producir seguro, yo te ayudo, pero no la voy a producir. Él siempre lo explica, Iñaki, que yo tenía miedo, pero yo me iba metiendo. Lo explica en la entrevista, sí. Ah, lo explica aquí. Lo explica. Pero es que es impresionante el hecho de pasar de una cosa a la otra y coger un personaje y este era el músico y este tal. Es muy bueno. Y luego La Leyenda del Tiempo jugó un poco con la misma idea de buscar la abstracción de Camarón. En La Leyenda del Tiempo pasó algo muy grave, que es que estábamos preparando, nosotros vendimos a Televisión Española un proyecto sobre Camarón. Y cuando llegamos a Televisión Española nos dijo que sí, y el proyecto sobre Camarón. Nos dijo que sí, no nos dieron ni un solo. La viuda de Camarón no quiso de ninguna manera porque había pactado con Jaime Chavarri que harían un telefilm sobre Camarón, un biopic clásico, estándar. Y claro, nosotros no tuvimos ni un derecho para hacer la película de Camarón, ni uno, cero. Salimos de la reunión llorando, ¿eh? Y entonces Iñaki se inventó la historia de la abstracción del camarón pequeño, el niño pequeño que no puede cantar y que canta, y el niño que tal, y claro, encontró al pequeño camarón de 10 años, que es impresionante.
Es Bueno, brutal claro, es hacer, el salto que hizo. hacer un camarón sin camarón y hacer sin nada, ¿no? Que muchas veces... Y apareció el hermano, que explicaba cómo iba el flamenco, apareció muchas cosas. Pues es una película súper interesante. Sí, claro, claro. Antes has dicho una cosa que me ha parecido muy bonita, que es que como que este tirar de los hilos, Sí. este ir abriendo y abriendo y abriendo, y que eso es algo que entiendo que estaba muy impulsado por Isaac y por Iñaki, pero que tú también apoyabas con lo que Seguíamos, explicabas y estimulabas y sabías seguíamos. cómo preparar para que eso pudiera crecer. Es como hacer un cuadro, ¿no? Es como añadir, como... Y este es un tema que me parece clave, que es esta idea de la producción como creación también en realidad. No sé, desde luego tú yo creo que no utilizas mucho la palabra y eres siempre bastante modesto y en la entrevista no aparece, pero yo creo que lo que singulariza también un poco tu manera de hacer películas, yo no diría, porque tampoco, porque además es una actitud como a lo mejor podéis estar deduciendo de esta intervención, pues también modesta y tranquila y no, hasta cierto punto nada impositiva, yo creo, ¿no? En fin, yo tampoco he estado allí, pero esta es un poco la manera y el talante. Pero ¿qué opinas de esta idea de la producción como creación? ¿O en qué consistiría? ¿O cuáles son los límites? ¿O cuál es el margen? ¿En qué consiste? Ahora hay un dato muy importante. En la película La leyenda del tiempo yo estaba solo, era un productor, yo hacía esta película. Bueno, me ayudó Álvaro Alonso en Andalucía, porque la película se rodaba todas las marinas de Cádiz. Entonces hubo un equipo de andaluz allí, pero una película que la levanté yo, la llevaba yo, era la responsabilidad mía como productor en todos los sentidos. Repito, Álvaro me ayudó, no. Pero estaba, de hecho, como productor y como riesgo y como iniciativa, estaba yo solo. En cambio, y estuvimos 10 semanas circulando por allá. En la película, que esto se nota, para conseguir esos estados especiales de Isla, con la novia, con el tabaco, con el tal... esto no lo consigues si no tienes mucho tiempo para buscar la luz, el momento, el clima este que se crea entre personas de esta edad. En cambio, la misma película hecha 12 años después, que fue Entre dos aguas, éramos 4 productores. O sea, es importante esta idea. Y las 10 semanas que teníamos de rodaje de la línea de tiempo, Entre dos aguas se convirtieron en 4. O sea que, y fue el mismo presupuesto, de hecho. Es interesante esta idea porque la película tuvo mucho más repercusión Entre dos aguas, porque ganó la Concha de Oro por 1000 cosas. Está súper bien también. Pero yo ahí tuve menos papel, porque yo entré como coproductor, aportando la parte de la leyenda del tiempo y aportando lo que pude. Fui con él, le acompañé a ver al distribuidor, que luego no salió, pero hicimos el pacto de distribución, de que pondrían, creo que eran 90.000 euros en aquel momento de P&A para salir, que al final este no lo hizo. Televisión Española no entró. Bueno, fue Entre dos aguas pasó una etapa muy difícil y la pasaba Iñaki como productor, ya estaba él como productor, estaba la distribuidora como productor, estaba yo y estaba el de Andalucía, que era el mismo, Álvaro Alonso. Pero éramos 4. Es interesante esta idea y entonces él siempre dice, no hubiera hecho sin la leyenda. Es verdad, hay una continuidad, pero bueno, entonces de la leyenda a Entre dos aguas hubo un arco en el cual Iñaki y yo no trabajábamos juntos. Sin embargo, bueno, hemos tenido buena relación y él ahora pues está con otro arco que está ya ahora preparando una ficción potente. O sea, Iñaki es un tío que tiene una carrera por delante que hará una gran carrerón, muy buena. Y yo estoy contento de haber contribuido a que se haya ido así. Bueno, en una maniobra característica, Paco ha aprovechado para hablar de Iñaki y de Isaki más que de él, pero la buena noticia es que tenemos este libro donde se cuentan y cuenta Paco y cuenta el propio Iñaki sobre Paco y otros muchísimas cosas, así que nada, invitemos, ¿no? a que todo interesado en cine lo lea, porque no hay tantos libros de productores, sobre todo no hay tantos libros así. Y... Es que es esta idea que producción, tú lo has explicado, ¿no? Más que saber hacer presupuestos, saber hacer un contrato con una televisión, saber hacer un análisis de guión, todo esto hay que saberlo hacer. Entonces hay que saber hacer, pero en realidad hay algo que engloba todo esto, que es la personalidad del productor, la querencia, lo que desea, sus orígenes, lo que busca, y la interrelación con el director, y todo esto es lo que es el espíritu que se va generando en este libro. Pero tú lo lees este libro y aprendes producción, pero aprendes producción como actitud, como estilo, como forma de trabajar.
no hay ni un solo dossier de otros, pero hay otros libros con dossiers de trabajo, ¿no? De cómo, cuáles son los puntos que necesitas para ir a la televisión y negociar un buen contrato. Hay otros libros de estos. De hecho, nuestro máster, nosotros tenemos un máster de producción en Barcelona, máster de producción y distribución, y en este máster damos todos estos elementos, el desglose de producción, el plan de financiación, el plan de marketing, el plan de prensa. Todos estos elementos los damos, existen, hay un cuerpo teórico real, pero me gusta mucho este libro porque de lo que habla es de esta especie del estilo, ¿no? En la manera de funcionar. Que esto es bueno, porque entonces tú puedes empezar desde jovencito y puedes ir identificando tu propia personalidad y tu propia evolución con la de tu trabajo y con las personas que vas encontrando. En cosas muy bien y en cosas mal, evidentemente. Se trata de, como en todo, ¿no? de conseguir que esos métodos, esas maneras, esas cosas ya como preformateadas, pues no le aplasten a uno y uno pueda seguir. Y eso es precisamente lo que creo que aporta tu trayectoria. Eso es importante. Es muy bueno en ese sentido lo que... el epílogo de Portabella, que él insistió que ni prólogo ni epílogo, porque no quería que le marcaran, porque yo dije, hazme un epílogo. Dijo que no, ya te lo mando, pero no. Y es muy bueno porque que dices, oye, no, bueno, está bien que hagas un libro sobre ti como productor, pero chico, te queda mucho por hacer y tampoco has hecho tanto. Y te queda mucho por hacer. Y es verdad, el historial nuestro es así, siempre queda mucho por hacer. Muy bien, pues nada, esperamos la próxima y muchísimas gracias. Gracias a Andrea Morán, que nos ha ayudado Andrea, a preparar toda esta sesión muy bien. Gracias por haber venido y sobre todo gracias a Gabriel Acea, que tuvo la habilidad de hacer este libro escrito con mucha frescura, mucha cálido, personal, de dentro. O sea, es un ejemplo de cómo se puede escribir un libro sobre esto. Es como si alguien hace un libro sobre el Festival Film Madrid y lo puede enfocar así. Bueno, gracias a todos.